Segunda pregunta, señor presidente, si nos puede hacer algún comentario acerca de lo que pasó ayer con los alcaldes en la puerta del Palacio Nacional. Muy lamentable porque ¿Fue una instrucción de alguien? ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió? querían meterse por la fuerza, no se comportaron pues de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación, y quienes están a cargo de el cuidado pues sintieron de que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto. También aprovechar para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. El Ejecutivo envía proyectos, tanto el proyecto de la Ley de Ingresos como el presupuesto. Incluso el presupuesto envía el presupuesto que a la vez le entrega el Poder Judicial, que no lo puede tocar. Se envía, igual en el caso de los órganos autónomos, al Poder Legislativo. En el caso de la Ley de Ingresos, la tiene que revisar y aprobar, en su caso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya la aprobó la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados, falta que la apruebe la Cámara de Senadores. Luego de que se aprueba la Ley de Ingresos, pues es la ley que permite contar con recursos para financiar el presupuesto. Una vez que se aprueba la Ley de Ingresos, ya es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, ya no interviene ni siquiera la Cámara de Senadores para aprobar el presupuesto. Entonces, me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí. Lo que pasa es que había un asunto político. Eso. ¿Piensa que fue un asunto político? Sí, la protesta de ayer, sí, deseos de provocar. Una provocación de los presidentes municipales del PAN. Yo les también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores,
si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción. ¿Qué pasaba antes? Por eso todo este desconcierto que al mismo tiempo lleva a reacomodos, que hay que entenderlo, no tampoco alarmarse. Negociaban, les decía yo de que ahora, por ejemplo, están pidiendo que se aumente el déficit, es decir, que el gobierno contrate deuda para tener más dinero. Están hablando de que si se aumenta el déficit se pueden tener 25,000 millones de pesos adicionales y esa bolsa repartirla. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener finanzas públicas sanas y estamos convencidos que si no hay corrupción y hay austeridad republicana, el presupuesto rinde y alcanza. Nada más miren, 6,000 millones nos estamos ahorrando este año porque no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. 6,000 millones nos estamos ahorrando por eso. Otros 6,000 millones nos estamos ahorrando nada más porque ya no hay la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Les explico en qué consistía esa caja de ahorro especial. Bueno, ustedes seguramente lo saben, pero me interesa que lo sepa la gente. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos, dejaba de ahorro el 10%, 20,000. Y el gobierno, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000 al mes, de modo que ahorraba 40,000. Cuando ese funcionario se iba del gobierno o cambiaba de trabajo, y esto lo hicieron funcionarios del más alto nivel, famosos, nada más que eso ya les toca a ustedes investigarlo, ustedes que son mirones profesionales. Bueno, ¿cuánto costaba mantener esa caja al año? 6,000 millones. ¿Cuánto nos estamos ahorrando también? Que eso genera molestias. No es por eso que hay cuestionamientos al gobierno, pero también nos estamos ahorrando 6,000 millones de pesos en publicidad. Es que lo ejercido el año pasado en publicidad fueron alrededor de 10,000 millones de pesos. Y ahora
pues vamos a ejercer alrededor de 4,000. Pero lo ejercido del año pasado no quiere decir que haya sido todo. Estamos hablando de lo que se presentó como gasto, porque habían extras. Entonces, todo esto son ahorros que nos ayudan a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni que haya déficit para aumentar la deuda. Claro que causa molestias. Por ejemplo, ¿cuánto se le entregaba a las organizaciones sociales, civiles? Miles de millones de pesos. Ya eso ya no se hace así. Todo el apoyo se entrega de manera directa a los beneficiarios. ¿Venía integrado en el proyecto que hizo el Ejecutivo desde un principio? ¿Cuál recorte? El que hablan de Perdón, soy Antonio López del periódico La Razón. Los presidentes municipales de lo que se están quejando es que se les recortó prácticamente, o que en el proyecto se les contempla recortar prácticamente 5,000 millones de pesos de diversos fondos. Uno de ellos es un fondo minero, otro de ellos es un fondo que se les destinaba para los pueblos mágicos, y uno que es del que más se quejan es del Fortamun, o Fortaseg me parece, que es destinado precisamente para la seguridad. Preguntar si en el proyecto que el Ejecutivo envió venían previstos estos recortes, y también usted ayer hablaba de derroche, que nos platique si considera que hay derroche en los municipios. Claro que sí hay derroche en los municipios. Hay que hacer una revisión, nada más que no nos corresponde a nosotros, porque los municipios son libres. Es como lo del Poder Judicial o con el Poder Legislativo. Pero aquí hemos hablado de que hay regidores que ganan 150,000, 200,000 pesos al mes. Regidores, y que para firmar por una obra, para que le aprueben un informe al presidente, a veces que les tienen que dar dinero adicional. Eso es general. No, no hay recorte. Es lo que establece la ley. Existe la ley de coordinación fiscal. Nosotros no podemos transferir menos recursos de lo que establece la ley. El gobierno federal recauda y mediante una fórmula se transfieren fondos a los estados. La mayoría de los estados integran su presupuesto con participaciones federales. Son muy pocos los que tienen ingresos propios o un porcentaje considerable de ingresos propios. Creo que
La Ciudad de México debe tener como un 60% de su presupuesto de ingresos propios. Pero hay estados en donde hasta el 95% de su presupuesto son participaciones federales. Es una fórmula de transferencia de recursos que está establecida por ley y de eso que se transfiere a los estados, un porcentaje va a los municipios por ley. En el caso del fondo minero existe un alegato, una controversia en la Suprema Corte de Justicia, porque nosotros sostenemos que esos fondos tienen que ir a los pueblos mineros, a los municipios mineros, y que los tiene que entregar la Federación. Y sostenemos esto porque ese impuesto se creó hace 4 años y se enviaba a los estados y no bajaba a los pueblos. Me tocó a mí, tengo la experiencia de ir a un municipio minero de Chihuahua, Guadalupe y Calvo, y en una asamblea les pregunté a los ciudadanos si sabían de ese fondo y si había llegado. Nadie sabía. Y si llegaba, hacían uso de ese recurso para otras cosas. Entonces decidimos que esos recursos van también a entregarse de manera directa a los beneficiarios. Esto generó una controversia que está por resolverse en el Poder Judicial, pero no hay legalmente nada. Por eso sostengo que se equivocaron de ventanilla, porque incluso si fuese que se les están quitando estos 5,000 millones, el poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto, pues es el Poder Legislativo. Si no se les da recursos, están amenazando con pues venir con al menos 10,000 personas aquí a Palacio, por una parte, y por la otra cerrar el aeropuerto. ¿Qué les diría? Pues que ejerzan su derecho de manifestación y que vengan temprano, más seguido, que se levanten temprano, cuando menos una semana, pero no a las 7, porque a las 7 ya empezó la conferencia. Que vengan a protestar a las 6 para que se tengan que levantar a las 4:30. Un mes así, eso está mejor que cierren el aeropuerto. Eso solamente lo hizo Fox, y el PAN, o lo intentaron hacer allá cuando lograron una concertación con Salinas. Entonces,
nos cuestionaban mucho cuando lo del Reforma, y ellos se aventaron tomas de carretera y cerraron el aeropuerto, porque lo que querían era una negociación, una concertación. Está bien que protesten y que se manifiesten pacíficamente. Pues lo decidieron en la puerta porque sintieron de que había una amenaza de que entraran por la fuerza, estaban forzando la puerta, también atropellando a los que atienden, los que están en atención ciudadana, los arrollaron. La crítica es porque, por ejemplo, a los manifestantes. Muchas gracias, Lidia Lista de Grupo Expansión. Perdón, presidente, no se exageró porque la crítica es justamente que a manifestantes, por ejemplo, del 2 de octubre o incluso de Ayotzinapa, pues patearon la puerta, agredieron, pintaron y nunca se actuó de esta manera, pero ¿por qué sí con los alcaldes que también son autoridad? No, fue la intención esa. Fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión. Yo le diría también a los presidentes municipales pues que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King, y que apuesten a la no violencia, y que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas, porque pues son de el PAN y del PRD, son opositores nuestros. Y la verdad, no tenemos nosotros que ver en este asunto. Nosotros mandamos el presupuesto, no nos corresponde, no es como antes, ya esto ya cambió. Además, yo no voy a entrar en componendas. Esos acuerdos en lo oscurito o sobornar para gobernar, de eso se acabó. Las concertaciones, nada. Garantizar las libertades, el derecho de manifestación sin problema y evitar la violencia, no caer en ninguna provocación, la paz sobre todo. Pero sí representaban un riesgo los alcaldes, presidente, para actuar de esa manera, para decidir lanzarles Yo gas. creo que así sintieron los de la puerta, que estaban muy agresivos y por eso tomaron esa decisión. ¿La respalda usted? ¿Respalda esta decisión de haberles lanzado el gas? Es que a lo mejor eso evitó una situación más grave. Yo soy pacifista y luché durante muchos años por la vía pacífica, y sería hasta conveniente que se promoviera cómo protestar con eficacia, sin violencia.
cómo acreditar la no violencia y su eficacia política. Porque nosotros, claro que protestamos muchísimo, pero con la no violencia. Una vez que hubo un fraude electoral, había la costumbre de tomar instalaciones. En Tabasco, si se tomaba una instalación, pues se destruía, se quemaba. Y desde luego que habían heridos y había muertos. Es el trópico. Y nosotros empezamos a trabajar para no tomar instalaciones. Y en una ocasión, en vez de tomar carreteras, de tomar todos los palacios municipales, que lo podíamos hacer porque se tenía mucha militancia, decidimos no evitar la confrontación, vamos a caminar. Iniciamos un éxodo por la democracia, caminamos 50 días desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Y habían quienes me decían, ¿por qué vamos a ir hasta allá? Si nos quedamos aquí, tomamos la carretera del Golfo, van a tener que resolver. ¿Para qué caminar tanto? Pues no, porque si nos quedábamos ahí iba a haber enfrentamiento, y era evitar la confrontación. Y claro, son ampollas en los pies y es dormir en el suelo. Por eso, qué bueno que ahora están protestando, pero que no sea así, ¿no? Y que además sean constantes, 50 días, y que duerman en campamento, porque así es la lucha pacífica. Pero venir así a querer irrumpir y pensar que de esa manera se van a conseguir las cosas, pues es un error y es muy irresponsable. Porque, repito, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Se tiene que cuidar a la gente y no usar por la fuerza, usar la fuerza. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y además ya van a venir las elecciones, va a haber hasta revocación del mandato. Y el diálogo o el debate va a ayudar mucho. Ellos ya tuvieron su oportunidad, deberían de estar ofreciendo disculpas, porque se dedicaron a saquear, a robar, a destruir a México. Y por eso
no aceptan los cambios. Pero imagínense si nosotros llegamos aquí y a la primera volvemos a lo mismo, a que sea más de lo mismo. ¿Qué pasó en el 2000? ¿Cuánta gente estaba ilusionada por la alternancia, el cambio? Miren en qué terminó todo. No solo más de lo mismo, se agravó la situación. Fue una recomposición del mismo régimen, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Lo mismo, la misma política privatizadora, el mismo saqueo, la misma corrupción, con el añadido de que desataron la inseguridad y la violencia, la antidemocracia. Imagínense un movimiento que triunfa con la bandera de la democracia para quitar al partido que prevalecía durante mucho tiempo y que a los 6 años ya está promoviendo fraude electoral, dicho por ellos mismos. A los 6 años es como si nosotros ahora en la elección del 21 o en la del 24 llevamos a cabo un fraude como lo hicieron ellos para sostenernos en el gobierno. No, no somos iguales. Este cambio es de verdad, no es simulación. Y lo que se demostró al final de cuentas es que son los mismos intereses, distintos partidos, pero con los mismos intereses. Los grupos que se llegaron a sentir dueños de México, apoyando a un partido o a otro, de acuerdo a lo que les convenía. Nada más que llegó el día en que la gente dijo basta y ya no les funcionó. Y ahora quieren regresar a lo de antes y eso lo va a decidir el pueblo y el corrido lo dirá. Muy bien. A ver, Nuria, que